Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el sexto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy generoso cuando trato con afecto a los demás. El día de hoy vamos a continuar trabajando el primer gobierno de Alberto Fujimori. Y tú ya sabes que él gobierna entre los años 1990 y 1995. En la sesión anterior habíamos visto cómo es que llega al poder venciendo en las elecciones a Mario Vargas Llosa y qué es lo que aplica de manera inmediata en el aspecto económico cuando accede al poder. Estamos hablando del Fujishock, un shock económico para sincerar los precios y de esa manera poco a poco ir mejorando la economía que tan complicado había sido durante el gobierno de Belaúnde y el de Alan García. Luego del autogolpe del año 1992, en el cual Fujimori disuelve y cierra el Congreso, la Organización de los Estados Americanos, conocido como OEA, presiona al gobierno y exige el retorno a la democracia. Por lo tanto, el gobierno peruano debe convocar a elecciones para instaurar un congreso. Este congreso fue llamado Congreso Constituyente Democrático, con dos finalidades. El primero de ellos, reabrir este poder legislativo que había permanecido cerrado, recuerda, para que se aprueben leyes de urgencia, ya que el Congreso estaba oponiéndose a los planteamientos de Fujimori. Y además, la otra función es elaborar una nueva constitución. El resultado va a ser favorable para Fujimori, quien va a obtener mayoría parlamentaria. Eso quiere decir, la mayor cantidad de congresistas van a ser seguidores de Fujimori. Incluso el mismo presidente del Congreso, que es este personaje que vemos en imagen, llamado Jaime Yoshiyama. Este Congreso Constituyente Democrático elabora la Constitución Política del año 1993 y entre sus principales disposiciones tenemos, por ejemplo, que el Congreso ahora va a ser unicameral, una sola cámara de 120 congresistas. Ya no se va a dividir en senadores y diputados, solamente 120 congresistas. Además, este documento establecía un régimen neoliberal para el Perú, una economía de libre mercado donde cualquier país, cualquier persona puede invertir en el Perú. Se le está dando la seguridad de que no se le van a quitar sus empresas, no se le va a estatizar, no se le va a expropiar, no se le va a confiscar. Es decir, la libertad del mercado, donde el precio de los productos no va a ser establecido ni subsidiado por el Estado. Simplemente va a establecerse en base a los acuerdos entre compradores y vendedores. Si el vendedor pone un precio muy alto, entonces el comprador no lo va a adquirir. Y por el contrario, si el vendedor pone un precio muy bajo, muchos compradores estarían dispuestos a pagar ese precio y el vendedor terminaría perdiendo. Por lo tanto, el precio en una economía neoliberal se define en base a la interacción del vendedor con el comprador. No interviene el Estado. A su vez, se elimina la estabilidad laboral. ¿Esto qué quiere decir? Antiguamente, cuando uno se encontraba en un trabajo, en una empresa, no podía ser despedido. En cambio, a partir de este régimen, sí, eso implica que si tienes un trabajo deficiente, puedes ser despedido sin ningún motivo incluso, ¿no? Y sin lugar a reclamo. Y por último, se establece la creación del Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional está conformado por personas especialistas en interpretación de la Constitución. Si algún abogado, alguna orden judicial tuviera algunas palabras de difícil entendimiento, el Tribunal
Constitucional tiene la última palabra respecto a qué significa esa oración, esa norma o esa ley establecida en la Constitución Política del Perú. En esta época se da la primera derrota del terrorismo, un gran avance en esta lucha interna que vivió el país, porque el terrorismo ya no estaba sacudiendo solamente las zonas de la serranía y la Amazonía del Perú, sino que ya estaba con una intensa campaña violenta acá en Lima, con los famosos coches bomba. Este, por ejemplo, es el coche bomba en las afueras de Canal 2, ocurrido en el año 1992. Esta otra imagen es de los coches bomba de la calle Tarata, en Miraflores, también en el año 92. A esto se suman pues diferentes asesinatos de líderes sindicales que no estaban dispuestos a aceptar la ideología de Abimael Guzmán, y como no estaban dispuestos, simplemente fueron asesinados por este grupo terrorista que es Sendero Luminoso. Para enfrentar al terrorismo se creó la DINCOTE, Dirección Nacional contra el Terrorismo, a cargo del general Quetín Vidal, y este grupo logra la captura de Víctor Polay Campos, líder del MRTA, un 9 de junio del año 1992. Más adelante, el 12 de septiembre del mismo año, será capturado Abimael Guzmán Reynoso, líder del grupo terrorista Sendero Luminoso. Hasta ahí todo parece muy bien, pero para enfrentar a estos grupos terroristas y lograr la captura de los líderes, el gobierno peruano cometió atentados contra los derechos humanos. Eso quiere decir que los militares y policías que participaron de estas intervenciones cometieron muchos abusos. Hablemos por ejemplo del caso del Grupo Colina. El Grupo Colina era un grupo militar de élite. Los mejores militares se encontraban en este grupo y su función principal era combatir directamente a los terroristas. ¿De qué se acusa al Grupo Colina? Por ejemplo, en el año 1991 ocurrió la matanza y masacre en Barrios Altos, donde, habiéndose realizado una pollada en una quinta de Barrios Altos, hubo una noticia de que en esa pollada había 2 terroristas. Entonces, el gobierno peruano ordena la intervención a ese grupo de personas, pero la intervención fue sumamente violenta y al ingresar mataron a todos los participantes. Y es que si los policías ingresaban y preguntaban uno por uno para ver quién era terrorista, nunca iban a dar con el paradero y nunca lo iban a encontrar. Entonces, para hacerlo más práctico, simplemente eliminaron a todos. Lamentablemente, pues ahí también fallece un niño, ¿no? Otro de los atentados contra los derechos humanos fue el asesinato de 9 alumnos y un profesor en la Universidad Nacional de Educación, es decir, la Cantuta, supuestamente acusados de pertenecer al grupo terrorista Sendero Luminoso. Muchos afirman que sí es cierto, que algunos personajes que murieron sí eran terroristas, pero no todos. Y es que en esta época tanto la Cantuta como San Marcos estaban siendo inundadas con mucha publicidad terrorista. Habían paredes pintadas, habían banderolas rojas colgadas, y como las universidades son autónomas, los policías y militares no podían ingresar hasta que Fujimori pues da la orden y obliga a una limpieza general, al menos en la parte externa, la infraestructura de estas universidades. Por último, respecto a la corrupción que ya se iba notando poco a poco, acá tenemos que hablar de uno de los personajes más controversiales y a su vez más influyentes en esta época, Vladimiro Montesinos, un abogado y asesor de Alberto Fujimori,
que en un principio pues no parecía ser una persona tan importante, pero su carácter, su inteligencia y su astucia lo convirtió en el brazo derecho del presidente, ¿no? Él era asesor de servicios de inteligencia, pero en realidad pues era el verdadero líder del Estado peruano. Él estaba manejando todas las instancias económicas, políticas, militares, claro, en complicidad con Fujimori. No es que Fujimori sea inocente, claro que no, pero ambos estaban involucrados en todos los actos de corrupción. Él fue el nexo entre el presidente y las fuerzas armadas, porque también había servido para la milicia Vladimiro Montesinos. A causa del autogolpe del año 1992, el general Jaime Salinas intenta dar un golpe de estado contra Fujimori, pero va a ser encarcelado. Y a partir de este momento fue que Vladimiro Montesinos empieza a manejar toda esta red política. Veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: líder de Sendero Luminoso capturado durante el primer gobierno de Fujimori, Vladimiro Montesinos, Jaime Yoshiyama o Abimael Guzmán. Tú ya sabes que es Abimael Guzmán, mientras que Víctor Polay es el líder de MRTA. Vladimiro Montesinos es asesor de Fujimori y Jaime Yoshiyama fue presidente del Congreso. La pregunta número 2 nos dice: abogado y político que fue asesor de los servicios de inteligencia durante el primer gobierno de Fujimori, Vladimiro Montesinos, Víctor Polay Campos o Jaime Salinas Cedó. Este asesor y encargado de una de las redes de corrupción más grandes del Perú es Vladimiro Montesinos. Víctor Polay, ya sabes, líder del MRTA, y Jaime Salinas fue un personaje que intentó dar golpe de estado a Fujimori, pero no lo consigue. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.